No sé. Dime. Aquí está, a ver. En la botana. La otra vez hicimos un buen de clase y casi ni dio como cosas, ¿sabes? No sé cómo decirlo. Y yo no. Vamos allá. Ya lo activé. Bueno, ya me lo conecté. Ay, me duele la panza ahorita, a ver si. Ya que pasé lista y me voy al baño. Hola chicos, buenos días. Vamos a dar continuidad a nuestra sesión de genética y hoy vamos a revisar otra de las partes básicas de la información que quedó pendiente en la sesión anterior y que está relacionada con los temas que estuvimos platicando la semana pasada, ¿ok? Entonces, haciendo o analizando lo que revisamos la sesión anterior, estuvimos hablando de algunas características en cuanto a las definiciones que mencionábamos sobre lo que significa por definición la genética, lo que representa un locus, lo que representa un loci. También dimos aquella definición para lo que representa un alelo, ¿recuerdan? La sesión anterior estábamos hablando de todos estos datos y algunos puntos de comparación, ¿no? Como en la genética, para poder recordar o para poder analizar más bien información que sirva o que funcione en el ser humano para poder extrapolar datos obtenidos de investigación, de información, de lo que se sabe sobre la genética y en otras áreas asociadas a la medicina, pues se utilizan modelos animales. Recuerdan que les estaba comentando pues todo lo que se sabe sobre el anfibio que tiene la capacidad de regenerarse, conocido como ajolote, estas características que permitieron entender cómo está conformado su genoma. ¿Recuerdan? También hablábamos sobre el genoma humano y algunas características que se saben, ¿no? Este genoma ya está concluido, aunque está concluido en su totalidad, es decir, se conoce que tienen alrededor de 3.000 millones de pares de bases, en las células de tipo haploide, a nivel diploide, pues por doble, ¿no? 6.000 millones de pares de bases, y que aunque está concluido en su totalidad a nivel numérico, pues hace falta mucha más investigación sobre las funciones de cada uno de estos genes, ¿no? Hablábamos de todas estas características la sesión anterior y el día de hoy vamos a dar continuidad.
¿ok? El último punto que estuvimos abordando es el que estoy colocando aquí en esta presentación sobre cómo comprender lo que significa un alelo, ¿no? Y decíamos, un alelo es todas esas variantes de cómo se va a expresar un gen, ¿ok? ¿Por qué se denominó así como variantes, todas esas posibles variantes? Bueno, porque puede haber diferentes características que tenga un solo gen, pero nosotros al ser una especie de tipo diploide, pues bueno, vamos a heredar un alelo de nuestra madre y un alelo de nuestro padre, ¿ok? O sea, vamos a tener dos posibles opciones para poder expresar este gen que nos han segregado, ¿no? Esta característica que nosotros vamos a poder observar en el fenotipo dependiendo de lo que nos hayan heredado nuestros ancestros. Ok, chicos, y decíamos, bueno, todas estas características las podemos observar en el fenotipo y pues pueden haber diferentes fenotipos, ¿no? Ya sea que nosotros tengamos ojos de color negro, de color marrón, color café, azules, verdes, grises, etc. ¿Ok? Pero esto depende de lo que nos han segregado nuestros ancestros, ¿ok? Ahora, no se pudo llegar a esta definición de alelo o no se pudo hablar de alelos si no fuera por Gregorio Mendel, ¿ok? Este padre de la genética, o a quien se le ha denominado como el padre de la genética, debido a este gran aporte que él realizó a través de su investigación y de su análisis, trabajando con chícharos, en donde él pudo observar cómo estas características fenotípicas se presentaban en estos chícharos, ¿ok? En aquel momento en el que Mendel hace esta gran revisión, nuestro gran análisis, pues todavía no existía esta definición de alelo. Esa es una definición pues relativamente reciente que nosotros adoptamos para poder entender y estudiar cómo se expresan estas características que surgen o que provienen de los genes. ¿Ok, chicos? Sin embargo, quiero que observen la siguiente diapositiva. Gregorio Mendel desarrolla estas leyes por las cuales pues lo seguimos revisando, lo seguimos estudiando, ya que fueron muy relevantes, ¿no? En el área de la genética, bueno, pues todos estos aportes que Mendel deja, que Mendel permite que a través de su investigación pues esta información siga siendo relevante para poder estudiar y entender cómo es que se segrega la información genética, ¿ok? En el aspecto de hablar de alelos, ¿no? Cómo surgen estos alelos, o más bien cómo pasan estos alelos de generación en generación, ¿ok? Entonces, hay que recordar que Mendel, además de realizar como todos estos aportes asociados a la revisión de esta información en los chícharos, pues no solamente se dedicaba a hacer esta investigación, ¿no? También era un monje que se sabe estaba pues participando no solamente en la parte religiosa, sino también pues tenía un cierto porcentaje de él que se dedicaba a investigar o que era curioso para analizar, ¿no? Y que entonces esto a nivel histórico pues ha permitido que siga relevante, que en el presente todavía lo sigamos mencionando, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de estas leyes y vamos a darnos cuenta cómo han permitido que nosotros hasta este momento sigamos utilizando, sigamos mencionando estos aportes tan importantes de mente, ¿ok? La primera ley que vamos a recordar, chicos, es la ley de uniformidad de los híbridos. Ok, es una ley publicada en el año de 1865, fue rescatada tiempo después, ok, porque todos estos análisis de Mendel los escribió o los dejó en su bitácora, ok. No fue algo por lo cual él fuera famoso en su época,
sino más bien fueron datos que se encontraron en sus cuadernos o en sus bitácoras y que llamaron la atención por el hecho de que al ser replicados, pues los resultados eran consistentes, ¿no? Entonces, aunque fueron experimentos realizados mucho tiempo previo, bueno, pues Mendel no era famoso en su época como tal, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta primera ley de uniformidad de los híbridos? Quiero que observen del lado derecho, aquí les coloco la palabra alelos con los que él estuvo trabajando, ¿no? Y con una flecha amarilla les pongo el color amarillo con letra A mayúscula, vamos a representar a este alelo de color amarillo y abajo con una flecha verde una letra minúscula para representar el alelo recesivo, ¿ok? Entonces, a partir de este momento vamos a estar trabajando con alelos dominantes y alelos recesivos. Ok, vamos a recordar que para todos esos alelos dominantes siempre utilizamos una letra mayúscula, ok, para señalar estos alelos dominantes. Y para todos aquellos alelos recesivos, bueno, pues vamos a estar utilizando una letra minúscula. Ok, chicos. Entonces, esta primera ley de uniformidad de los híbridos surge o es a partir de razas puras. ¿Ok? ¿Qué vamos a entender por una raza pura? Aquellas razas puras son siempre homocigotas, ¿ok? La sesión anterior decíamos, bueno, estamos hablando de alelos, estamos hablando de estas características que se expresan en el fenotipo de una descendencia dependiendo de aquellas características presentes en el genotipo, ¿recuerdan? Y decíamos, estos alelos se pueden presentar como dominantes o como recesivos, ¿ok? Si tenemos dos alelos dominantes o dos alelos recesivos que son idénticos, pues la característica es que será una especie o que serán alelos de tipo homocigoto, ¿ok? Si son distintos, es decir, estos dos alelos que surjan o que estén presentes para la expresión de un gen en específico, donde haya un alelo dominante y uno recesivo, bueno, estaremos hablando de una característica heterocigota, ¿ok? Entonces, el ser homocigoto o heterocigoto depende de las características de los alelos, de cómo se encuentren presentes, ¿ok? Si son dos dominantes o dos recesivos por igual, pues homocigotos. O bien, si hay un alelo dominante y un alelo recesivo, estaremos hablando de heterocigotos, ¿ok, chicos? Entonces, mencionando esto y tomando en cuenta estas razas puras, quiero que tengan en cuenta que una raza pura es homocigoto. ¿Por qué? Quiero que observen aquí. Si bien nos ponen dos chícharos con las mismas características fenotípicas, es decir, son lisos, pero uno es amarillo y otro es verde, ¿ok? Sin embargo, ambos son lisos, ¿ok? ¿Qué quiero que observen aquí? El alelo amarillo, tanto el alelo amarillo como el alelo verde, tienen alelos idénticos, ¿ok? Tanto el chícharo amarillo como el chícharo verde tienen alelos idénticos. ¿A qué me refiero? Idénticos en el aspecto de que para el chícharo amarillo ambos alelos son dominantes, ¿ok? Ambos alelos están en letra mayúscula, ¿ok? Por lo tanto, este chícharo pues es amarillo, ¿ok? ¿Por qué? Porque de este lado nos dice la descripción. Si portas un alelo dominante, obviamente con la letra mayúscula expresado con la letra mayúscula amarillo, pues vas a expresar esta tonalidad, este color, ¿ok? ¿Qué sucede en este chícharo de color verde? Aunque es liso también como este chícharo amarillo, pero su color es distinto, ¿ok? Es verde. Si venimos aquí del lado derecho y observamos que esta característica verde se describe a partir de la letra minúscula porque es recesivo y este chícharo es homocigoto para el color verde, pues no va a tener otra opción que expresar este color verde, ¿ok? Al igual que este chícharo amarillo, no tiene otra opción para expresar este color amarillo, ¿ok?
Entonces, una raza pura hace referencia a que es una raza de tipo homocigoto, ¿ok? Ya definimos o explicamos a qué hace referencia, que si sea homocigoto o heterocigoto, ¿ok? Entonces, si observamos aquí, ambos chícharos son homocigotos, surgen o están conformados más bien por dos alelos que son idénticos, ¿ok? En este caso, amarillo homocigoto tiene dos alelos dominantes para este color y el chícharo verde homocigoto para estos alelos recesivos, ¿ok? Ahora, el hecho de que sea una ley de uniformidad de híbridos y que surja o que parta de razas puras, va a existir una particularidad en el momento en el que estas razas se crucen, ¿ok? Quiero que observen aquí. Nos ponen estas flechas para generar la primer filial o la primera generación de la cruza de estas razas puras. ¿Cuál es la particularidad en este cruzamiento? Quiero que observen aquí. Si tenemos un chícharo amarillo homocigoto y un chícharo verde homocigoto, la primer filial o la primer generación, es interesante observar aquí que va a tener el fenotipo de color amarillo, como este chícharo que está, como este ancestro o este chícharo amarillo homocigoto dominante, pero que a nivel de alelos, si se analizan o se revisan los alelos, va a ser heterocigoto, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Porta un alelo dominante y un alelo recesivo. Pero quiero que tengan en cuenta un dato importante aquí, ¿ok? Aunque se tenga un alelo dominante y un alelo recesivo, es decir, aunque se sea heterocigoto, siempre que haya la presencia de un alelo dominante, el alelo recesivo, en este caso la letra minúscula A, se va a ver ocultada, por explicarlo así para que se entienda, ¿ok? Ese alelo recesivo queda oculto y sus características genotípicas no se expresan en el fenotipo, ¿ok? Si se portan un alelo dominante y uno recesivo, las características que siempre vamos a ver en el fenotipo, pues van a ser aquellas características dominantes. ¿Ok, chicos? Aquellas características que obviamente por tener esta dominancia o esta manera de explicarlo para que se entienda portando un alelo de letra mayúscula, pues son aquellas características que van a gobernar en lo que vamos a observar en el fenotipo, ¿ok? Ya nos daremos cuenta más adelante que aunque Mendel dejó estos aportes tan importantes, tan relevantes, tan es así que lo seguimos estudiando, muchas veces para las alteraciones que nosotros vamos a revisar, nos vamos a dar cuenta que existen penetrancias reducidas, ¿ok? Penetrancias reducidas para algunas características alélicas en algunas alteraciones. ¿A qué me refiero? Aunque se porte un alelo dominante de alguna característica asociada a una alteración, nos vamos a dar cuenta que en algunas generaciones no se expresa esta alteración, ¿ok? Y de ahí surgen esas variantes o esas excepciones de las cuales les mencionaba la sesión anterior, ¿ok? Esto es como un adelanto para posteriores sesiones que vamos a tener, chicos, sobre todo porque van a decir, bueno, la profesora dijo que estos alelos siempre se comportan de esta manera, si son homocigotos o son heterocigotos, las características que se le dan o que tiene una especie o que tiene una persona en determinada alteración, ¿no? Pero también quiero que tengan esta idea presente siempre, ¿ok? En la genética hay algunas variantes, hay algunas modificaciones o algunas excepciones, ¿ok? Ya estaremos estudiando esta penetrancia reducida y se darán cuenta que, claro que hay excepciones, que esto que nos dijo Mendel es muy importante y ha sido muy relevante porque nos ha permitido entender
¿Cómo es esta segregación de información genética, no? ¿Cómo pasan estos alelos de una generación a otra? Sin embargo, hay también excepciones donde no se comporta de esta manera, ¿no? Y es de esta forma que la genética se hace muy amplia, ¿no? Se hace muy vasta en el estudio y hay que tener en cuenta siempre estas características que pueden existir, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta esta primer ley, chicos, quiero que observen aquí. Aunque el fenotipo es idéntico a alguno de los ancestros, es decir, a estos chícharos que se cruzan o que son cruzados, que Mendel decide cruzar para observar cómo es la primera generación, bueno, él hace su reporte. Y lo primero que describe es de la cruza de dos chícharos de distinto color, pues se va a estar obteniendo la primera generación en donde la característica de esta primera generación en el 100% siempre son chícharos de color amarillo, ¿ok? Pero si se analiza a nivel de alelos, pues siempre se van a tener en la primera generación un alelo dominante y un alelo recesivo. Por lo tanto, la primera generación siempre es heterocigota, ¿ok, chicos? Ahora, aunque sea heterocigota, pues está presentándose en el fenotipo características dominantes, ¿ok? Ahora, esta fue la conclusión a la que llega Mendel en su primera ley, ¿ok? Y si tuviéramos que colocar en una tabla de Punnett estos alelos para poder observar si realmente la primera generación es el 100% heterocigota, no haríamos otra cosa más que elaborar una tabla como la siguiente, ¿ok? Aquí quiero que observen, en la parte superior estoy colocando los alelos homocigotos de el chícharo amarillo, ¿ok? Quiero que observen aquí. Y en la parte lateral estoy colocando los alelos del chícharo homocigoto verde, ¿ok? Es decir, estas tablitas de Punnett fueron creadas por este investigador de apellido Punnett, ¿ok? Por eso lleva este nombre, por el apellido de este investigador. Ahora, ¿con qué objetivo han sido creadas? Para que nosotros podamos separar y podamos observar estos alelos de una manera más ordenada, ¿ok? O sea, esta separación de alelos se puede hacer de esta manera como en este esquema nos representa, ¿ok? Sin embargo, bueno, aquí se omiten algunos pasos, ¿no? Simplemente nos dicen, bueno, de estos homocigotos es una mezcla, se obtiene el 100% heterocigoto. Pero no estamos observando exactamente cómo es esta separación de alelos, ¿ok, chicos? Entonces, estas tablas de Punnett sirven para colocar de manera ordenada, como observamos aquí, estos alelos y poder hacer esta segregación de datos o de alelos, ¿ok? Quiero que tengan en cuenta aquí, cada cuadrito representa el 25%, ¿ok? ¿Por qué? Porque son 4 cuadros que hay que completar y por lo tanto, si hacemos en cuenta que se tiene que tener este 100% al finalizar y hay 4 cuadros, entonces se asume que cada cuadro representa el 25%, ¿ok? Ahora ustedes pudieran colocar estos alelos dominantes también aquí del lado lateral y estos recesivos en la parte superior. En realidad eso no importa mucho porque al final pues tenemos los mismos alelos en cantidad y alelos dominantes y recesivos de acuerdo a la característica que poseen. ¿Ok, chicos? Entonces, cada cuadrito nos va a permitir hacer esta segregación. ¿Ok, chicos? Ahora, yo voy a hacer el primer cuadrito y ustedes me van a apoyar con los siguientes, ¿ok? ¿Qué hay que hacer en estas tablas de Punnett? Bueno, pues hay que colocar el primer alelo, que está ubicado en la parte superior, y el alelo del lado lateral, ¿ok? Que está ubicado aquí. Simplemente colocamos el alelo recesivo, ¿ok? Entonces tendremos un alelo dominante y un alelo recesivo, ¿ok? Aquí lo estoy colocando tal cual.
está descrito aquí, ¿no? De color blanco. Ahora, necesito que me apoye Moisés Salim. Ay, pensé que era yo. Sí, profesora. Muy bien, Salim. ¿Me apoyas colocando los alelos? Más bien, me dices cuáles colocar, si dominante o recesivo, y yo los coloco aquí. ¿Ok, por favor? Sí, pues ahí se colocaría de nuevo, ¿no? El dominante primero y después el recesivo. Ok, muy bien. En el siguiente, En el siguiente sería igual, ok, como igual. el dominante y después el recesivo. Y finalmente, Pues igual, el dominante y el recesivo. muy bien, Salim, gracias. Salim ya nos apoyó colocando colocando estos alelos que ya están descritos en esta tabla previamente, ¿ok? No es otra cosa más que lo que hemos revisado aquí, chicos, ¿ok? No es nada diferente, nada de otro mundo, es lo mismo. Es llevar estos alelos de los homocigotos, de los chícharos homocigotos en la parte superior y lateral y simplemente hacer esta cruza o este paso de alelos en cada cuadrito. Ok, chicos, ahora vamos a hacer un tanto más completa esta información. Salim ya nos apoyó diciendo, bueno, un alelo dominante porque arriba es dominante y colocando de manera lateral o ocupando los alelos del lado lateral recesivos, pues haciendo esta mezcla, ¿no? Al final, ¿qué tenemos que tener? Una descripción en donde hablemos del porcentaje de estos alelos, porque tenemos un 100%, recuerdan, pero hay que mencionar cuánto representa cada cuadrito, ¿ok? Cada cuadrito es el 25%, ¿recuerdan? Hay que mencionar el porcentaje por cuadro, si son homocigotos o heterocigotos, si son dominantes o recesivos, ¿ok? Hay que hacer una descripción de por cuadro, ¿ok? A ver, para esto me va a apoyar Olvera, José Eduardo. No, pues todos son iguales, ¿no? ¿No está? Sí, aquí Está. estoy. Ok. A ver, José Eduardo, me vas a apoyar mencionando en este primer cuadro el porcentaje, si es homocigoto, heterocigoto, si es dominante o es recesivo. ¿Qué nombre le darías a este cuadrito en estas tres descripciones que te digo? Bueno, es 25%. Bueno, es el 25%, Ujú, es igual dominante ujú. y sería homocigoto. ¿Homocigoto? Hetero, perdón. A ver, Sí, está. porque viene de la misma. Sí, a ver. Te va a apoyar ahorita, espérame. Está Marco Antonio Medina. Luego sí voy yo. ¿No está? Va por lista. ¿Sí? Ok. A ver, Marco Antonio. ¿Es correcto lo que nos dijo el compañero Eduardo? O sea, es que tú Bueno, nada más la última, yo diría que es heterocigoto, ¿Por qué? porque De cuando acuerdo dices, a lo que analizábamos hace una diapositiva anterior. sí, porque cuando dices que es homocigoto, Ujú. pues deben ser dos dominantes. O no necesariamente dominantes, ¿no? O sea, pueden ser otro tipo de alelo. Bueno, sí, pero bueno, con el mismo, la misma carga, pues. ¿Cómo se llama esa carga? Con los Dominante. mismos alelos, ¿no? Con los mismos Alelos. alelos. Sí. Ok. Entonces, ¿ya quedó claro por qué es homocigoto, Eduardo? Entonces, o sea, el otro igual es 25%. Sí, ya, ahora sí ¿Sí? ya. Perfecto. A ver, está Ingrid López Jaime. Sí. Muy bien, Ingrid.
A ver, ya los compañeros Eduardo Yo dije, pero y ¿de Marco cuál Antonio otra tabla? Pero la que estás en la hicieron como o completaron la información, ¿no? Sí, sí. Entonces, a ti te va a Es que tocar todavía no lo decir, estamos viendo. completa ya la información sin errores, ¿ok? Nos vas a decir el porcentaje del cuadro, de este primer cuadro, de la totalidad de este ¿De qué me 100%, estás hablando? el porcentaje del cuadro, si es dominante, No, yo quería ir al recesivo, baño, yo hubiera ido homocigoto o desde... heterocigoto. Ok, es 25% Ujú. y es bueno, son alelos heterocigotos de la combinación de uno dominante y uno recesivo. De un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo, ¿no? Entonces, ¿es un homocigoto dominante? ¿Es un homocigoto o un heterocigoto? El que se está No, obteniendo aquí. un heterocigoto Ajá. ¿Dominante o recesivo? Dominante. dominante. Ajá. ¿Por qué les enfatizo esto, chicos? Porque hay que recordar, a veces se pasa por alto el hecho de que, aunque haya presente este alelo recesivo, o sea, existe en el genotipo, ¿ok? Pero siempre que llega el momento en el que se tenga que expresar esta característica en el fenotipo, pues este alelo recesivo se ve opacado, ¿ok? Se ve oculto, por decirlo así. No quiere decir que no exista, está presente en el genotipo, pero la característica o el rasgo se presenta con dominancia porque siempre gobierna en un heterocigoto el alelo dominante. ¿Ok, chicos? Muy bien, compañera. A ver, finalmente, para concluir este cuadro, está García Jimena. Sí. Muy bien, Jimena. A ver, atención. Ya los compañeros han ido complementando esta información. ¿Ok? Vamos a observar si realmente lo que dice la primer ley de Mendel es real. De acuerdo a lo que tú observas aquí, ¿qué puedes concluir? ¿El 100% son heterocigotos dominantes o no? ¿Cómo leerías tú esta tablita? De acuerdo al porcentaje. ¿Qué observas aquí? ¿Podrías decirnos si el 100% son heterocigotos, homocigotos, dominantes, recesivos? ¿Cómo leerías tú en su totalidad esta tablita con estos 4 cuadros? ¿Qué dirías? ¿Qué descripción darías? Que el 100% es tiroteo. Pues yo creo que no todos, porque pues uno no, bueno, o sea, bueno, por lo que entendí es eso, porque lo de homocigoto y heterocigoto no me quedó muy claro. A ver, es el momento. ¿Cuál es la duda? Sí, eso, o sea, como, porque hace rato Eduardo le decía, y pues lo de homocigoto no lo entendí muy bien. Ah, ok. Lo que pasa que Eduardo decía que este es un homocigoto. De entrada dijo, ya después lo corrigió, ¿ok? Pero a ver, si fuera un homocigoto, entonces tendríamos esta mezcla de alelos o esta mezcla, ¿ok? ¿Por qué? Porque quiere decir que ambos alelos son idénticos, homo igualitos, ¿ok? Solo es válido decir que son homocigotos cuando ambos alelos son igualitos. O sea, o tienes 2 dominantes o tienes 2 recesivos. ¿Sí queda claro? Ah, ok, Entonces, sí. este resultado, pregunta para ti, ¿es un homocigoto? No. No, ¿Por qué? porque tiene uno dominante y uno recesivo. Exactamente. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo le tendríamos que decir? Heterocigoto. Heterocigoto, ¿ok? ¿Ya quedó Ok. claro? Sí. Perfecto. Ahora sí, ¿cómo vas a leer estos 4 cuadritos si cada cuadro vale el 25% y todos son iguales en el hecho de que son heterocigotos? ¿Qué descripción darías tú a este cuadro? Si cada Pues, cuadrito vale el 25%, tendrás que hacer tu suma total, ¿no? ajá. ¿Cuál sería la sumatoria total de estos cuadros? Pues que son, no sé, 100% heterocigotos. 100% heterocigotos, ¿ok?
y vamos a completarlo para enfatizar quién domina aquí. Son 100% ¿qué? Recesivos, Dominantes. dominantes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces surge la duda de, bueno, están ambos alelos, pero ¿cómo le pongo? O sea, ¿son recesivos o son dominantes? No. O sea, esto siempre lo enfatizo, chicos, para que quede claro que el alelo dominante, aunque esté presente un alelo recesivo, siempre va a gobernar. ¿Ok? Siempre que haya una letra mayúscula, siempre va a ser dominante el que gobierne mientras esté hablando o trabajando con heterocigotos. ¿Sí queda claro? ¿Tienen alguna duda aquí, chicos? Aquí lo único que habría que afinar es que obviamente si les pongo el color aquí blanco en esta tablita para hacer más más fijo o más claro este tipo de alelos, la diferencia entre el dominante y el recesivo, bueno, pues solo habría que ponerlos del mismo color o del mismo tono en el que decidan poner su alelo dominante, ¿ok? Aquí no se nota mucho, pero es nada más con el objetivo de tener en cuenta esta diferencia, ¿no? Lo voy a dejar en negro para que no se observe que está ausente este alelo. ¿Sí queda claro, chicos, cómo hay que darle lectura y describir estos cuadros de Punnett? Ahora, si es este 100% de heterocigotos, quiero que observen aquí. La primer filial o la primera generación, de acuerdo a la primera ley de uniformidad de los híbridos de Mendel, coincide o no con lo que hemos analizado y que hemos hecho más finamente en esta tablita, chicos. ¿Coincide este resultado con lo que hemos descrito aquí en la tabla de Punnett? ¿Coincide o no? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que a partir de razas puras homocigotas y colocando sus alelos en una tabla de Punnett, como lo vemos aquí, un homocigoto dominante en la parte superior y un homocigoto recesivo en la parte lateral, y haciendo esta segregación o combinación de alelos, podemos obtener este resultado que en la primera ley todas las hijas son heterocigotas, ¿ok? Heterocigotas que pues dominantes, ¿no? Tenemos este alelo aquí grandote, dominante en letra mayúscula, donde todas deben de ser de color blanco, pero aquí lo pongo oscuro para que no, O sea, para que se y es perciba. dominante porque Y va primero la A, que todas, de mayúscula. siempre que haya la presencia de un alelo dominante, bueno, pues es el que va a dar estas características en el fenotipo, ¿ok? ¿Sí queda claro, chicos? Entonces, teniendo en cuenta esto, ya las siguientes lecturas de los cuadros de Punnett pues van a ser muy sencillas. ¿En qué van a consistir estas lecturas siempre, chicos? Hay que decir o mencionar si se trata de un homocigoto, de un heterocigoto, si es dominante, recesivo y el porcentaje en cada una de estas tablas. ¿Ok? Ya haremos otro ejercicio para aterrizar estas ideas. ¿Ok? Entonces, si no hay duda, chicos, voy a cerrar esta sesión porque ya le queda poquito tiempo y nos reconectamos en la misma liga, por favor. Sí. Shakespeare. Ay, ya me quiero dar hambrecita. ¿Qué? Ya vi en dónde vamos a ir a comprar la tinta. Googleé una que dice todo para impresoras y es como un edificio. Que está ahí a 3 minutos según de los pi. ¿Qué ti? Ay, ni le he contestado.
Ya lo voy a activar. Ya. No se active ya. Esta gente. Muy bien, chicos, continuamos. Entonces, teniendo en cuenta que la primera ley siempre surge a partir de razas homocigotas o razas puras, por eso son puras, porque portan ambos alelos idénticos, ¿ok? Ahí no hay variación alélica, por decirlo así, ¿ok? Son razas puras que se mezclan y permiten la creación o que surja una primer generación híbrida. ¿Por qué es híbrida? Porque ya estos alelos están combinados o están mezclados. ¿Ok? Concluimos entonces que el 100% de la mezcla de dos razas puras son 100% heterocigotas o híbridas, ¿no? Están combinados sus alelos. ¿Ok? Pero, aunque exista esta combinación, o aunque sean heterocigotas, siempre van a expresar el alelo dominante y siempre van a aportar un alelo recesivo, que aunque no se expresa, no lo podemos ver qué características tiene, no lo podemos ver en el fenotipo de estos chícharos, pues se da por hecho que porta un alelo recesivo. ¿Con qué característica? Bueno, pues podría ser otro color que no fuera verde, pero aquí nos dicen verde, ¿no? En este ejemplo. Entonces, esta primera ley dio pauta a Mendel para que tuviera más curiosidad y se cuestionara qué pasaría si ahora yo cruzo dos chícharos híbridos, ¿ok? Es decir, dos chícharos heterocigotos, ¿ok? Y si son heterocigotos, quiere decir que tienen un alelo dominante y un alelo recesivo, ¿ok? Entonces, la segunda ley es la ley de segregación de caracteres, ¿ok? Y esta ley surge obviamente por curiosidad, por preguntarse qué pasaría si se combina en la primera generación, ¿ok? ¿Qué quiero que observen aquí? En esta segunda ley ya no hay razas puras como tal para generar una segunda generación, ¿ok? Ya no hay razas puras aquí. ¿Cómo lo sabemos? Observen, la primera generación son heterocigotos. ¿Por qué ya no son razas puras? Porque ya no tienen ambos alelos igual, ¿ok? Entonces, esta ley podemos comprobar que surge de la combinación de heterocigotos. ¿Por qué son heterocigotos? Porque ambos alelos son diferentes en ambos chícharos, ¿ok? Aunque ambos chícharos son amarillos y nos dicen aquí nuevamente, el alelo amarillo lo vamos a representar con letra mayúscula y nos habla de un alelo dominante. El alelo verde, pues es un alelo recesivo y lo vamos a representar con el color verde con un alelo o una letra minúscula. ¿Ok, chicos? ¿Qué pasaría aquí? Quiero que observen. Tenemos ambas primeras generaciones, ¿no? O sea, dos chicharitos de la filial 1 o primera generación 1. Vamos a separar aquí los alelos nuevamente y que vamos a tener ahora sí un alelo dominante amarillo y un alelo recesivo verde en el primer chícharo. En el segundo chícharo híbrido tenemos el alelo amarillo y dominante y el alelo verde recesivo. ¿Ok? Ya nos están colocando aquí los colores y las letras para que no nos vayamos a perder en esta combinación. ¿Ok? ¿Qué surge aquí? Bueno, para que se genere una segunda generación, hay que combinar los alelos de ambos ancestros, es decir, de ambos chícharos. ¿Qué nos dicen aquí? Bueno, se segrega la información para obtener la filial 2 o generación 2. Vamos a bajar de esta parte superior del primer chícharo la letra mayúscula, dominante, para el color amarillo, y del segundo chícharo
vamos a combinarlo con el primer chícharo y vamos a obtener nuevamente un alelo dominante. En este caso ambos alelos son idénticos, ¿están de acuerdo? Son dominantes. Por lo tanto, este chicharito es homocigoto, ¿ok? Y si es un homocigoto para el color dominante amarillo, no queda otra opción que sea amarillo, ¿ok? No hay otra opción. Nos dicen aquí la descripción de alelos que vamos a estar trabajando. Si tienes una letra mayúscula amarilla, más bien que codifica para el color amarillo, es dominante, ¿ok? Ahora, ¿qué surge aquí? Observen aquí. Tenemos nuevamente este alelo dominante con letra A mayúscula, pero viene combinado con un alelo recesivo del otro chícharo en color verde. Pero quiero que observen aquí. Este chícharo es amarillo, pero en su genotipo, en sus alelos, es un heterocigoto. ¿Por qué es un heterocigoto? Porque tiene un alelo dominante y un alelo recesivo, ¿ok? Ahora, ¿qué surge aquí? Bueno, tenemos un alelo recesivo, es decir, verde, y un alelo dominante nuevamente. Sin embargo, tenemos un heterocigoto aquí nuevamente. ¿Por qué? Porque tiene un alelo dominante y un alelo recesivo, ¿ok? Ahora, finalmente, en este último chicharito vamos a tener un alelo recesivo, para el color verde, y un alelo nuevamente recesivo, pero que codifica para el color verde. ¿Qué tenemos finalmente en este chícharo? Bueno, pues un primer chicharito de color verde en fenotipo, porque su genotipo, sus alelos son homocigotos recesivos. ¿Ok, chicos? Ahora, ¿a qué conclusión llega Mendel aquí? Bueno, él se da cuenta que por primera vez aparecen características que no están presentes en los progenitores. Es decir, en ese momento él no observa que la primera generación tenga un color verde, ¿ok? Estos híbridos de la primera generación, aunque portan ese alelo recesivo, no lo están expresando porque se ven ocultos. La característica del color verde se ve oculta por la presencia de un alelo dominante, ¿ok? Entonces él se pregunta, ¿por qué hay un chícharo verde si los ancestros o los chícharos progenitores son amarillos? ¿Ok? Aquí él se cuestiona y deja descrito en su bitácora, bueno, hay algo, hay un rasgo, hay una característica oculta que no se ve en los chícharos, pero que permite que en la segunda generación se presente una tonalidad distinta a los chícharos hermanos, por decirlo así, y a las características de los ancestros, ¿ok? Ya analizando los alelos, pues nos podemos dar cuenta que hay un doble recesivo aquí, ¿no? Hay un homocigoto recesivo por primera vez, ¿ok? Ahora, chicos, si tuviéramos que dar esta descripción de porcentaje, heterocigoto, homocigoto, dominante o recesivo, ¿qué lectura daríamos a estos chicharitos de izquierda a derecha? ¿Me puede apoyar? ¿Me quiere apoyar? A ver, está Zaret Ramírez. Sí. Muy bien, Zaret. A ver, atención. Nos vas a ayudar a darle lectura a cada uno de estos chicharitos de manera ordenada, de izquierda a derecha, ¿ok? Ok. Voy a recordar qué tienes que decir. Nos vas a decir si es homocigoto, heterocigoto, dominante, recesivo y el porcentaje, ¿ok? ¿Qué lectura darías de izquierda a derecha? A ver, te escuchamos. El primero es homocigoto, Ujú, dominante. El segundo es heterocigoto dominante, igual el tercero, ujú, homocigoto dominante. Y el cuarto es homocigoto recesivo. Y el porcentaje sería ujú. 75%
dominantes y Ujú. 25% recesivos. Ok, compañera, gracias, Aret. A ver, Zaret nos ha dado la lectura y el porcentaje, ¿ok? No está mal, ok, no está mal del todo, ¿ok? Vamos a afinar algunos datos importantes aquí, ¿ok? Aunque tenemos 3 chicharitos dominantes, chicos, quiero que me digan, ¿su combinación de alelos son idénticas No. o hay diferencia? No, sería 50%, ¿no? Ajá, Homocigóticos y 50% heterocigóticos. a ver. Atención. No. Estamos hablando del color amarillo, ¿vale? Es lo que vamos a Nada más afinar ahorita. 50. ¿Es 50% homocigotos, Zaret? Acuérdate que Es que tienes escuché una bien totalidad quedito, del 100%, pero ¿eh? ahorita ya lo escuché. En cuanto a los amarillos, Ajá. No. o sea, Tienes 4 chicharitos, Ay, la ajá, neta es 4 en sí, son total. el 100%, ajá. Ajá. Y cada uno tendrá que valer el 25, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿Estás de acuerdo? Sí, Porque dijiste 50% homocigotos y 50% heterocigotos, ¿ok? ujú. Entonces, la pregunta es, ¿en realidad serían 50% homocigotos amarillos? No, 25% homocigotos amarillos, o Ajá, equivalen, ¿no? ajá. Ahí ya va bien, ya va bien. Y luego aquí, entonces, 50 heterocigotos ajá, amarillos, exacto. Y luego aquí, 25 homocigotos verdes. ¿ya quedó claro por qué? ¿El porcentaje? Sí. ¿Sí? Muy bien, perfecto, Zaret. A ver, ya Zaret afinó esta información, ya Zaret complementó estos datos. Zaret, ella sola vio dónde estaba la diferencia, ¿ok, chicos? Ya nos ayudó a aterrizar esta idea, que es muy importante, me interesa mucho que quede claro, sobre todo porque vamos a estar trabajando con cuadritos de Punnett y haciendo una descripción precisa de lo que observamos en el cuadro, ¿ok? Entonces, ya Zaret complementó estos datos. ¿Quién me puede apoyar dando la lectura completa, ya sin errores, de cada uno de estos chicharitos, chicos? A ver, está Citlali Santos. No sé cómo va. A lo mejor por cómo le aparece, ¿no? ¿No está Citlali? Nubia. Sí, está. Muy bien, Citlali. A ver, Así yo creo que ese es por cómo la vas a apoyarnos diciendo de izquierda a derecha el porcentaje de cada uno de los chicharitos, si es homocigoto, heterocigoto, dominante o recesivo, ¿ok? De izquierda a derecha. A ver, te escuchamos. Sería, el primero es homocigoto, Ujú, dominante. ujú. El segundo, Porcentaje. porcentaje sería 25. Ujú. Luego 25 el qué. por ciento. Ajá. Luego estos o este. Ese sería heterocigoto, dominante también. Ujú. Y sería, el que sigue también es dominante, No, serían 50. heterocigoto dominante, y son 50%. Ujú. Y después sería homocigoto recesivo, Ujú. 25%. Muy bien, perfecto. ¿Sí queda claro, chicos? No hay duda aquí. Aquí atención nada más para aclarar un punto importante. Aquí, ¿por qué hacemos la sumatoria en total del 25%? Ustedes podrán hacer bien la descripción de, bueno, este es un heterocigoto dominante 25%, ¿no? Heterocigoto dominante 25%. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí coinciden todos los datos, ¿ok? Ambos son amarillos, ambos son heterocigotos y obviamente pues ambos tienen su alelo dominante y recesivo. Entonces, para no tener como esta separación de 25 y 25, pues se suman, porque estos sí son idénticos, ¿ok? Aquí sí se puede hacer una sumatoria completa. Ahora,
aquí no se puede hacer una sumatoria para tener el 75%. Digo, no está mal si solo se describiera dominancia, ¿ok? Pero como estamos siendo más precisos en decir si son homocigotos o heterocigotos, este alelo del lado izquierdo homocigoto dominante no podría sumarse con los heterocigotos, ¿ok? Porque es un homocigoto, ¿ok, chicos? Entonces hay que hacer una clara diferencia, ¿sí? Entonces no tienen dudas hasta aquí, chicos, en esta segunda ley de segregación de caracteres. Aún así, vamos a llevar estos datos a la tablita de Punnett y vamos a hacer esta descripción ordenada dentro de esta tabla, ¿ok? ¿Qué va a pasar en esta tablita? Quiero que observen. No es otra cosa que colocar estos alelos de la primera generación en la parte superior y estos alelos que están aquí en la parte lateral. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo mismo que en el cuadro de Punnett anterior, vamos a estar agregando los alelos de manera individual. ¿Ok? A ver, ¿me va a apoyar esta Vázquez Trejo, Damara? Sí. Muy bien, Damara. A ver, ¿me vas a ayudar con el primer cuadrito? ¿Qué alelos coloco? Dominante, dominante. Se pondría el alelo dominante de ambos. De ¿Qué ambos, letras o sea, son? A. Mayúsculas, ¿no? Sí, mayúsculas. Muy bien, compañera. A ver, ¿está Nubia? ¿Valerio? Hola, pero ¿cuál se pone primero? Muy ¿La de bien, arriba? Nubia. ¿Qué sigue aquí? En ¿Sí este me escucha? cuadrito. Sí, te escucho perfecto. Ok, sería primero A mayúscula, ¿Minúscula? ajá, Ok. y luego la mayúscula. Ok. Muy bien, chicos. Digo, no está mal colocarlo así. Gracias, Nubia. No está mal. Pero hay que recordar que siempre gobierna, siempre manda el alelo mayúscula, ¿ok? Entonces siempre hay que colocar de preferencia el alelo en mayúscula cuando trabajamos con heterocigotos. ¿Sí queda claro, chicos? Me preguntan, lo desactivan. Sí, perdón. Perfecto, no pasa nada. Digo, no está mal, pero por orden, ya saben, ¿no? Para darle lectura a esto. A ver, está Jacqueline a estos datos. Sí. ¿Está Jacqueline? Muy bien, Jacqueline. A ver, ¿me apoyas con el siguiente? ¿Qué letras coloco aquí? El alelo mayúscula. Ujú. Igual minúscula. Ujú. Perfecto, gracias, compañera. Y finalmente, ¿está Felipe? Sí, Muy bien, Felipe. ¿Qué alelos coloco aquí? ¿Me ayudas? sí, sería minúscula ambos. Muy bien, Felipe. Perfecto. Ahora, chicos, los compañeros ya nos apoyaron haciendo esta combinación de alelos, ¿no? Al siguiente compañero le va a tocar, ¿está Monroy? Ahora sí me va a tocar a mí. Sí. Muy bien, Monroy. A ver, te va a tocar esta parte complementaria de darle lectura a cada uno de los cuadritos y obviamente nos vas a decir, te voy a recordar, si es homocigoto, heterocigoto, el porcentaje dominante o recesivo, ¿ok? Nos vas a dar los porcentajes. De izquierda a derecha, por favor. 25% homocigoto. En el primero Ujú. sería homocigoto dominante. Ok, este es un homocigoto. 25%. A ver, perdón. Lo voy a colocar. Un homocigoto Dominante. dominante en un 25%. Perfecto. Lo siguiente, Después seguiría Pero creo que vamos a ver heterocigoto otra dominante. tabla. Otra ley, ¿no? Son 3 leyes de Ujú. método, ¿no? Igual Porcentaje. 25%, pero pues se suma con el otro de abajo. ¿Cuánto sería entonces? 50%. Sí, se sumará con esto de Sí, abajo. perfecto. Y finalmente, Después sería homocigoto recesivo. 25%. Ay, es que me está dando comezón en el ojo, pero no me quiero eh, quitar. 25%, ¿no? ¿Sí queda claro, chicos? Entonces, es la lectura y descripción que tendremos que darle a esta segunda generación, ¿ok?
Ahora, entonces, resumiendo, la segunda generación siempre es a partir, Ay, qué o bueno más que bien la fui al segunda baño y me ley, estuve pendeja. siempre surge a partir de razas puras, ¿ok? Razas puras en donde, de razas heterocigotas, ¿ok? La segunda ley surge a partir de la primera generación, que es híbrida o heterocigota, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Dos chicharitos que son heterocigotos, ¿por qué? Porque sus alelos son distintos, ¿ok, chicos? Ahora, características aquí. Ya no vamos a tener razas puras para generar una segunda generación, ¿no? Un resultado de estos híbridos, ¿ok? Siempre vamos a trabajar con la primera generación en donde están mezclados estos alelos o bien son chícharos heterocigotos, ¿ok? Ahora, esta segunda ley recibe el nombre de ley de segregación de caracteres. Nuevamente estamos trabajando con una característica, ¿ok? Una característica o un rasgo. Esto quiere decir, nos estamos enfocando en un color, en el color, ¿no? En la característica de la tonalidad del chícharo, ¿ok? Si es verde o si es amarillo. En este caso, tomamos los híbridos de la primera generación, son amarillos porque portan un alelo dominante que codifica para el color amarillo, y aunque portan un alelo recesivo, ese alelo solo está oculto, ¿ok? Solo está, existe pero no se expresa, ¿ok? ¿Por qué? Porque es recesivo. Todavía no está. Ahora, se genera una siguiente filial, una segunda generación, y nos damos cuenta que ya hay una combinación de alelos aquí donde podemos tener tanto homocigotos dominantes como homocigotos recesivos, pero también heterocigotos. ¿Ok? Y aquí sí se observa fenotípicamente un primer chicharito de color verde. ¿Ok? Entonces, esto sería en resumen la segunda generación. ¿Ok, chicos? A diferencia de la primera generación, perdón, de la primera ley, que siempre surge de razas puras, ¿ok? De razas homocigotas, y tiene como objetivo, pues, la generación o la creación de una descendencia híbrida o heterocigota. ¿Ok, chicos? Entonces sí quiero que tengan en cuenta estos datos para empezar de cómo colocar los alelos en las tablitas de Punnett, ¿ok? Segundo punto, la lectura que hay que darle a estos alelos, ¿ok? Y tercer punto, siempre observar antes de escribir el porcentaje si hay alelos o combinación de alelos que pudieran sumarse, ¿no? Por ejemplo, estos, que son idénticos en su totalidad, y bueno, pues hacemos un resumen y decimos 50% heterocigoto. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? ¿Todo claro? ¿A qué hace referencia un homocigoto, un heterocigoto? Porque hay que enfatizar que es dominante. Ni en los porcentajes hay duda, chicos. ¿Todo bien? Bueno, lo daré por hecho. Entonces, vamos a hablar de la tercera generación, perdón, de la tercera ley. ¿Ok, chicos? La tercera ley es muy interesante porque ya no solamente vamos a trabajar con un rasgo, ¿ok? Vamos a tener dos características. Al menos para este ejemplo pueden ser dos características, ¿ok? Pero en la naturaleza, y si se necesita utilizar este cuadro de Punnett, se pueden analizar 3, 4, 5 o hasta más características, ¿ok? Estos cuadros de Punnett, entonces, permiten de manera ordenada hacer esta segregación, esta combinación de caracteres alélicos, ¿ok? Entonces, la tercera ley de Mendel se llama ley de segregación independiente de caracteres. ¿Y por qué recibe este nombre? En aquel momento, cuando Mendel estaba haciendo esta cruza de chícharos, chicos, creía que toda la información se combinaba de manera fusionada, por decirlo así, ¿ok? Que no había esta separación independiente.
Con el tiempo y con esta lectura que se le dio a los informes que dejó Mendel en sus bitácoras, se pudo llegar a la conclusión de que cada una de las características fenotípicas se va a segregar de manera independiente de acuerdo a sus alelos que porten, ya sea dominante o recesivo. Es decir, para el color en este ejemplo, para el color de los chícharos, es una característica que porta su alelo dominante o recesivo, ¿ok? Para la característica de la estructura, es decir, si es un chícharo liso o rugoso, también hay un alelo dominante y uno recesivo. Si tuviéramos que analizar otra característica, no sé, el tamaño, pequeñito y grande, también va a haber una característica independiente, ¿ok? Y por lo tanto, para este ejemplo nos vamos a dar cuenta cómo es que el color y la textura de los chícharos se pueden segregar de una manera independiente y no combinada como Mendel lo creía en ese momento. ¿Ok, chicos? Entonces, quiero que observen aquí del lado derecho. Del lado derecho les coloco los caracteres, ¿no? ¿A qué me refiero con carácter? Pues la característica fenotípica que vamos a observar en estos chicharitos. ¿A qué hace referencia esta característica? Como podemos ver en este dibujito aquí arriba, vamos ahora a tener no solamente vamos a jugar con el color de los chícharos, sino ahora con la textura. ¿Es rugoso o es liso? ¿Ok, chicos? Y aquí lo podemos observar. Carácter 1. Si es amarillo, ya sabemos que es un alelo A mayúscula dominante. Y si es recesivo, va a ser verde con su letra A minúscula. ¿Ok? Ahora, si hablamos de la textura de chícharos lisos o rugosos, vamos a tener la letra B mayúscula si hablamos de un chícharo liso y la letra B minúscula si hablamos de un chícharo rugoso. Por lo tanto, se entiende que los chícharos lisos tienen una característica dominante, ¿ok? Y que los chícharos rugosos tienen una característica o un alelo recesivo, ¿ok? Ahora, quiero que observen aquí. Nos dan dos chicharitos nuevamente que han sido tomados de esta primera generación, es decir, son híbridos o heterocigotos. Pero ya no son solo heterocigotos para el primer carácter, o sea, para el color, sino también son heterocigotos para la textura o la forma, ¿no? Si son rugosos o si son lisos. ¿Qué quiero que observen aquí? El color, bueno, ya sabemos, aunque es un heterocigoto, es dominante porque es amarillo. Pero ahora quiero que observen la estructura, la textura, perdón. En la textura, bien pudieran ser rugosos, pero no son rugosos. Ambos son lisos. ¿Por qué? Porque aunque en su combinación alélica para la textura, ambos alelos en ambos chícharos portan el alelo B mayúscula, ¿ok? Aunque hay un alelo B minúscula. Pero la textura viene gobernada por este alelo dominante, ¿ok? Entonces, aunque portan esta característica recesiva para la textura, pues no la expresan. ¿Por qué? Porque hay un alelo dominante. ¿Sí queda claro, chicos? Entonces, quiero que observen. Vamos a hacer esta separación de alelos, esta combinación alélica, y todas las características alélicas de este chicharito del lado izquierdo son colocadas aquí, y del lado derecho del chicharito son colocadas aquí. O puede ser invertido, ¿eh? Este chicharo aquí en la parte superior y este chicharo en la parte lateral. Aquí no hay como tanto problema porque ambos alelos son, en cuestiones alélicas, tienen o portan los mismos, ¿ok? Ahora, ¿qué quiero que observen aquí? Vamos a tener 16 cuadritos, ¿ok? ¿Por qué son 16? Bueno, pues porque hay 4 posibles alelos aquí, ¿no? Entonces, 4 por 4 son 16 posibles combinaciones. ¿Ok, chicos?
A eso hace referencia esta fracción. Cada uno de estos valores que observamos aquí son, por ejemplo, 9 de 16, 3 de 16, ¿ok? Se hace el conteo de estas características y es sobre 16 porque tenemos 16 posibles combinaciones. Ahora quiero que observen aquí. Vamos a analizar este chícharo que está aquí. En textura es rugoso, pero en color es amarillo. ¿Es correcta esta información? A ver, está Verónica Ay, Medina. sí, aquí estoy, doctora. Muy bien, Verónica. A ver, le vas a dar lectura a este chicharito que estoy señalando aquí. Ya están sus combinaciones de alelos acá. Nada más nos vas a tener que decir, aquí no vas a decir el porcentaje, nada más nos vas a decir si es heterocigoto u homocigoto para el color y para la textura. ¿Qué observas aquí? Para empezar, ¿es un chícharo liso o rugoso? Es rugoso. Es rugoso. Ajá. ¿Color? Amarillo. Ajá. Y para sus alelos, en cuanto al color, ¿qué lectura le darías? ¿Es Homocigoto homocigoto o dominante, heterocigoto? ¿no? ¿Dominante o recesivo? Homocigoto dominante. Ujú, para el color, ¿no? Y para la textura, Eh, homocigoto recesivo. ujú, por lo tanto, se entiende por qué es rugoso. ¿Están de acuerdo? Ahora, observemos, por ejemplo, este chicharito, el que está a un costado. Es heterocigoto dominante para el color amarillo, pero se entiende que aunque es heterocigoto, pues va a gobernar el Pero color para ser amarillo liso. porque es un alelo dominante, ¿no? Y es un heterocigoto dominante para la textura, ¿ok? Aunque porta un alelo recesivo, pudiera ser rugoso, pero no lo expresa porque gobierna o manda el alelo para la textura lisa. ¿Sí queda claro, chicos? Entonces, en esta tablita lo único que se hace es una separación de alelos, combinando ahora más bien dos características y por lo tanto se hace más extensa la cantidad de opciones que se pudieran tener en estas posibles combinaciones. ¿Ok, chicos? Ahora, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Resumiendo la ley de segregación independiente de caracteres, o sea, la tercera ley de Mendel, aquí nos hace referencia a que se pueden combinar o se puede hacer una tabla de Punnett a partir de dos características o más, ¿no? En este ejemplo solo se toman dos características, el color y la forma, pero que también se podría incluir una tercera característica e igual desarrollar un cuadro de Punnett más extenso, ¿no? ¿Qué vamos a observar aquí? Esta independencia de segregación de alelos. ¿Por qué hay estas 16 posibles opciones de combinación o de segregación alélica? Bueno, pues porque la segregación de estos alelos es independiente para poder observar estas características en el fenotipo. Ok, chicos. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Qué error observan en este cuadro de Punnett, chicos? ¿Qué error hay aquí? Va a tener un punto en la calificación final del primer parcial la primera persona que me diga con claridad dónde está el error y por qué. ¿Ok? La primera persona que quiera participar Uy. y que nos diga dónde está el error y por qué. Ah, ya. ¿Quién quiere Ah, participar, chicos? no. A ver, obsérvenla. Ajá. Voy a cerrar esta sesión, chicos, Ah. porque ya se va a acabar el tiempo y para que no Es que nos no veo. interrumpa mientras estamos desarrollando esta idea, ¿ok? Nos reconectamos en la misma liga, por favor. A ver, ahorita le dice. Ay, creo que esto te digo que ni hace examen. 6 PM 2. Pues ay, yo digo que todos dormidos.
Es que ya estaba viendo las letritas. En lo de los numeritos que dices, ¿no? Listo. Muy bien, chicos, continuamos. ¿Quién quiere participar por este punto, chicos? Dile. ¿Alguien? Tiene que ser la idea completa, ¿eh? No se valen medias ideas o yo creo que... ¿Nadie? Espere. Estoy analizando. Ah, sí, porque dice 3. Ah, no. ¿Nadie, chicos? ¿Nadie ve el error? Un tantito, profe, estamos checándolo. Ah, sí, porque ok. dice 3 de 16 y no, ¿no? Pues dile. 1, 2, 3. Es en el cuadrito, ¿eh? No en la diapositiva en general, ¿eh? Ni en el texto. O sea, es en el cuadrito. Pues Todo sería lo que... ¿Apellido? yo, Sí. Bautista Medina. Pues no sé si sea en la interpretación de que, por ejemplo, cuando hablamos de que los números de 9, 16, 3, 16 y así, Ajá. por ejemplo, en los chícharos verdes lisos, pues marca que solo hay uno y que, bueno, esos dos valores están cambiados. ¿Qué tendría que ser, compañero? Tendría que ser en lo que es verde liso, deberían de ser 3 de 16 Ujú. y donde es verde rugoso, pues solo uno. Ok, sí, ese es el error, compañero. Entonces, quiero que... Eres, ¿qué Bautista Medina, verdad? Sí, doctora. Te estoy anotando, ¿eh? Te decía, dile. ¿Tienes tu punto, compañero? Yo ya te anoté en la lista, pero de todos modos, en el momento en el que yo les envíe la calificación a su correo, si tú no ves ese punto en tu calificación, te voy a pedir que me recuerdes, por favor. ¿Ok? Sí, muchas gracias. No, de nada. Entonces, a ver, chicos, el error aquí, ¿cuál es? Bueno, si nos damos cuenta, Sí. todos los chicharitos tienen esta fracción que les decía, Si ¿no? se fijaban Tantos en el chícharos cuadrito. por la totalidad que son 16. ¿Ok? Entonces aquí el error es que está modificado, está cambiado. En realidad tenemos solamente un chícharo liso verde de 16. Eso es erróneo, ¿no? Tenemos 3, 1, 2 y 3. Entonces lo que decía Felipe es que aquí tienen que ser 3 de 16, o sea, 3 chicharitos de 16 totales. Y aquí, obviamente, pues vean, solamente tenemos un chicharito verde y rugoso, ¿ok? Entonces aquí tendría que ser un chicharito verde y rugoso de 16, ¿ok? Entonces esa era la observación o el error que hay en esta diapositiva, ¿ok, chicos? Entonces, dicho lo anterior y resumiendo estas 3 leyes, chicos, hay que concluir que toda esta información que ha sido estudiada previamente por Mendel y desarrollada por otros investigadores a través del tiempo, pues de esta manera se asumía que se comportaba siempre la información ligada a los genes o a los alelos, ¿no? Ha servido, sí, es una gran herramienta para entender cómo realizar, por ejemplo, esta segregación de datos, cómo aplicarlo en un cuadro de Punnett, cómo estudiarlo, cómo analizarlo, ¿ok? Sin embargo, Profesora, ¿sí? es que creo que también hay un error, pero no sé si así está bien la tabla, porque, bueno, también veo que tiene 4 caracteres en el último chicharito el verde, pero en los demás Sí. solo tienen 3. Sí, ¿No sí, sería sí. el primero A mayúscula o, bueno, no serían 4 caracteres o
pues también Sí, así. aquí solo es cuestión de que se movió la imagen, pero sí, o sea, era parte del error que el compañero mencionó, ¿ok? Entonces, en realidad lo importante aquí era observar esa fracción que está mal, ¿no? O sea, no son 3 lisos verdes de 16, y no es, perdón, no es 1, son 3. Y no es 3 rugosos verdes, y no es 1. O sea, en realidad ese era el error, compañero. ¿Sí queda claro? Ah, ok. No, pero yo me refería a que cómo están escritos. Por ejemplo, en el primero dice AB, en el segundo dice A, B, B. ¿No Sí, serían 4 caracteres? sí, tienen que ser 4 aquí y 4 aquí, pero te digo ahí que tengo duda. se movió la imagen. O sea, aquí el ok. error, lo que quería que dijeran era esta parte de cuántos hay, ¿no? Cuántos hay en cada uno de ellos, ¿ok? Estaba centrada en la sí. cantidad, ¿sí? ¿Te queda Sí, nada claro? más ese. Sí. Ok, sí, gracias, compañero. Entonces, les comentaba, aunque esta información, les digo, ha sido y sigue siendo muy importante y relevante, conforme vamos avanzando en el estudio de la genética, nos vamos dando cuenta, y nos vamos a ir dando cuenta posteriormente en los temas que vamos a analizar, que estos datos que Mendel aportó obviamente han sido también estudiados más a detalle, y nos vamos a dar cuenta que muchas veces, por ejemplo, no es esta información como él creía, que un gen, un alelo, una característica únicamente codificada por un único gen, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que un gen puede estar regulando la generación de 2 más o 10 o más proteínas, ¿no? O sea, es una relación que ya no es 1 a 1 en su totalidad, sino puede haber diferente número de proteínas codificadas, más bien modificada su función, o regulada, esa es la palabra, regulada por un único gen, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta que esta relación de 1 a 1 pues ha sido cambiada, ha ido observándose a través del paso del tiempo, que aunque estos datos nos permiten aterrizar estas ideas, analizar cómo se comportan y cómo se estudian estos alelos, pues simplemente hay algunos datos que habremos que agregar, ¿no? Que complementar con lo que se sabe actualmente. ¿Ok, chicos? Entonces, como tenemos que hablar de estas bases y de este paso de información, de cómo es que se han generado estos datos y cómo es que se ha llegado hasta el momento de conocer a detalle cómo están formados los ácidos nucleicos, hay que hacer un breve repaso a través de los experimentos que se han realizado para que a día de hoy nosotros conozcamos que existen 2 ácidos nucleicos bien específicos en sus características, tanto el ADN como el ARN, las características que tiene y la función también, y sobre todo la diferencia, ¿no?, que existen entre estos ácidos nucleicos. Por lo tanto, en este momento les quiero comentar algunos puntos importantes antes de que se hablara de la estructura de la doble hélice del DNA, ¿no? Dentro de estos primeros estudios está el año de 1928 que desarrolló Griffin, en el cual propone un principio transformante, ¿ok? Este principio transformante de Griffin que desarrolla y que deja descrito también en su bitácora, en aquel momento él no sabía exactamente de qué estaba hablando, que ya con el tiempo se dio cuenta, o se dieron cuenta los investigadores posteriores, que este principio transformante está asociado al ácido nucleico, ¿no?, al DNA. Sin embargo, en aquella época pues no se sabía, no se tenían todas estas herramientas que permitieran determinar en qué consistía este principio transformante. ¿Ok? Ahora, ¿en qué consistía? Bueno, fue un experimento que después tuvo que realizar por réplica o por repetición Avery y colaboradores mediante la purificación de ese principio transformante. Les digo, en aquel momento no se sabía qué era, solo bautizaron con este nombre ese principio,
pero al final con estos datos estudiados por Haber y colaboradores se dieron cuenta que era DNA, ¿ok? Ahora, ¿en qué consistieron estos experimentos para hablar de que existía un principio transformante? Bueno, pues Griffin utilizó como modelos animales de estudio en aquel momento unas ratas para poderlas inocular con caldos de cultivo en donde tenían neumococos, ¿ok? Entonces, sabemos que este neumococo, por características propias de la bacteria, puede tener dos posibles opciones, ¿ok? Que el neumococo tenga un aspecto liso, en donde es liso porque tiene una cápside que la protege, que protege a esta bacteria, y aquellos neumococos que no tienen esta cápside proteica, ¿ok? Y si no la tienen, pues quiere decir que su material o su información genética está más expuesta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a observar a todos estos neumococos con los que trabajó Griffin de aspecto liso con la letra S, los vamos a representar, ¿ok? Y con aquellos neumococos sin esta cápside, pues van a tener una estructura rugosa y los vamos a poder observar en esta tablita con una letra R, ¿ok? ¿Qué sucede? Bueno, Griffin tenía sus ratas en su laboratorio, decide inocular este neumococo, que en realidad él lo estaba haciendo este experimento para tratar de encontrar un tratamiento para la neumonía. No estaba tratando de estudiar el DNA ni este principio transformante, ¿eh? Pero estos datos sirvieron demasiado para asociarlo a experimentos de que existe material genético que tiene esta capacidad de modificar datos, ¿no? Obviamente ligados a los genes. Ahorita lo vamos a ver por qué lo menciono así, ¿no? Entonces Griffin estaba en su laboratorio con su N de ratas, o sea, con su grupo de animales donde iba a administrar este caldo de cultivo que él tenía, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se da cuenta que cuando inocula a las ratas con estas bacterias que se encontraban vivas de aspecto liso, pues la rata moría, ¿ok? ¿Y por qué moría? Bueno, porque esta cápside que tienen estos neumococos no pueden permitir que el sistema inmune de la rata pueda fagocitarlos y eliminarlos, ¿no? Entonces inocula a la rata, estas bacterias permiten que la rata enferme y muera, ¿ok? Entonces nos damos cuenta que por sí mismas estas bacterias pues tienen una característica fenotípica que puede permitir que la rata muera, ¿no? ¿Qué sucede posteriormente? Inocula otro grupo de ratas donde lo que él hace es inocular estas bacterias en un caldo de cultivo en el cual ha hervido estas bacterias, ¿no? ¿Y qué sucede? Él observa que al inocular este caldo de bacterias que ha sido previamente hervido y que esas bacterias se supone que deberían de causar la muerte en la rata, ahora la rata vive, no muere. ¿A qué conclusión llega? Bueno, que al hervir estas bacterias en este caldo de cultivo, pues esas bacterias que en algún momento eran lisas, tenían esta cápside protectora, con el hervor, con la ebullición, pierden esta cápside de protección bacteriana y entonces es liberado y afectado todo su material genético y la ratita pues puede proteger su propio sistema inmune y la protege contra este caldo de cultivo, ¿no? En donde las bacterias pues ya perdieron esta capacidad de provocar o de enfermar a la rata, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede en un tercer experimento? Bueno, Griffin nuevamente inocula a sus ratas, inocula a su grupo de animales con este caldo de cultivo, pero en donde ahora las bacterias, no tienen esta cápside por característica fenotípica propia, ¿no? Tienen un aspecto rugoso, inocula este caldo de cultivo y la rata vive. Entonces se da por hecho que vive, de acuerdo al análisis, pues porque no tiene esta cápside protectora y el sistema inmune sí que puede defender a esta ratita de este caldo bacteriano, donde por sí solas estas bacterias no tienen su cápside
protectora porque son de un tipo o de un aspecto rugoso, ¿ok? Y como cuarto experimento y muy interesante para la conclusión de este principio transformante, es que él decide hacer una mezcla ahora, un caldo de cultivo, en donde va a unir o a juntar este caldo de cultivo de bacterias hervidas que se llevaron a ebullición, donde en algún momento estas bacterias tuvieron su cápside protectora, pero las hirvió, las llevó a ebullición y ahora ya perdieron esa cápside, junta ese grupo de bacterias S con las bacterias tipo R, rugosas, que nunca, por características fenotípicas y genotípicas, jamás ha tenido esta cápside protectora. ¿Ok? Junta ambos caldos de cultivo y se da cuenta, lo que él esperaba era que la rata estuviera viva, porque para empezar ya hirvió el caldo de cultivo de bacterias que tenían el aspecto liso. ¿Y qué observó él cuando la servía? Que la rata vivía, ¿se acuerdan? Entonces él dijo, bueno, yo espero que estas ratas vivan, porque en teoría yo ya herví el caldo de cultivo, esas bacterias ya están lisadas, ya han muerto, y yo esperaría que al juntar ese caldo de cultivo con las bacterias que por sí solas siempre han sido rugosas y que nunca han tenido esa cápside protectora, se esperaría que estas ratas estuvieran vivas, ¿ok? Pero ¿qué observa él? Con la combinación de ambos caldos de cultivo, estas ratas mueren. Entonces ahí viene la gran interrogante, ¿qué está sucediendo? De aquí nace este título de principio transformante. Es el primer reporte que Griffin deja, el primer reporte asociado a que hay una modificación de la información que causa que las ratas mueran. ¿Ok? Luego, pues Avery y colaboradores, aproximadamente 20 años después, encuentra estos experimentos, les surge la duda de saber qué era ese principio transformante y ellos hacen, con apoyo técnico y de laboratorio, la réplica de este experimento, pero también se dan cuenta que al recuperar estas características bacterianas del ratón, de este grupo de ratones que muere, y extraer su información genética, se dan cuenta por medio de técnicas que les iban a permitir saber si se trataba de proteínas a través de pruebas bioquímicas o si se trataba de material genético utilizando reactivos que les permitieran saber si había presencia de nitrógeno y fosfato. Ellos se dan cuenta que en realidad ese principio transformante y esas características que modificaban esta información genética en las bacterias tenía un alto contenido en nitrógeno y fósforo y no salían negativas para las pruebas bioquímicas. O sea, la primera hipótesis que ellos tenían de que se trataba de proteínas modificando la información era errónea, no eran proteínas, sino más bien eran un alto contenido de nitrógeno y fosfato que se encuentran presentes obviamente en los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces ellos llegan a la conclusión que este principio transformante de Griffin eran características obviamente en donde se encontraba presente pues material genético, específicamente pues DNA. En aquel momento, en los años 40, no se hablaba todavía de una estructura del DNA, se sabía que existía, pero no se hablaba de la doble hélice, ¿ok? Nadie la había podido identificar. Entonces, estos dos experimentos, chicos, han sido muy importantes y relevantes a nivel histórico, sobre todo porque permitieron identificar que existe o que sí existía esta información genética, aunque todavía no se tuviera una estructura específica del DNA. ¿Ok? Entonces, gracias a estos experimentos de los años 20 y 40, es que Watson y Crick retoman todos estos datos previos, ¿ok? ¿Por qué les comento esto? O sea, la historia muchas veces habla de que Watson y Crick describieron la estructura del DNA. Y es verdad, pero no lo habrían podido hacer por sí mismos
si no hubieran existido previamente estos antecedentes de Griffin y Avery. ¿Ok? Si ellos no hubieran dejado este gran aporte científico, difícilmente Watson y Crick sabrían de la existencia de esta información ligada a ácidos nucleicos y no hubieran tenido esa curiosidad de intentar resolver cómo es la estructura de la doble hélice, ¿no? Del DNA. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿qué quiero que observen aquí? Es hasta el año 50, es decir, 6 años después, que el concepto de esta información genética ya era más común hablar de él, ¿no? De inicio se hablaba del principio transformante, ya con los experimentos de Avery haciendo esta división de, bueno, se trata de, sale positiva la prueba bioquímica o sale positiva la prueba de nitrógeno fosfato, ¿no? Ya con eso determinaron de, bueno, proteínas no son, se trata de ácidos nucleicos, pero ahora hay que tratar de encontrar la estructura, ¿no? Y es gracias a este aporte que dejaron estos investigadores que Watson y Crick detectan esa información y dicen, ok, esto es lo que hay que resolver, ¿no? ¿Cómo es esa estructura? Ok, es entonces hasta 3 años después, en 1953, cuando Watson y Crick publican en la revista Nature el modelo que ellos crearon sobre cómo es la estructura de la doble hélice del DNA. ¿Ok? Nuevamente, aquí Watson y Crick no trabajan solos, ¿ok? Si bien, si ustedes van y googlean, van y buscan, se van a dar cuenta que el mayor aporte o la mayor ventaja a nivel histórico y de reconocimiento siempre la tuvieron Watson y Crick. Desafortunadamente en aquel tiempo, para las mujeres que se encontraban haciendo investigación o que estaban colaborando con ellos, no eran reconocidas como deberían, ¿no? Era una época en la que, bueno, los hombres tenían una gran presencia en todas las cuestiones del conocimiento, ¿no? Entonces, ¿esto por qué lo comento, chicos? Actualmente ya se le da como renombre a Rosalind Franklin, que la pueden ver aquí, una cristalógrafa muy importante para el proyecto en el cual se trataba de resolver la doble hélice del DNA. Sin ella, Watson y Crick difícilmente la hubieran podido desarrollar esta estructura y entregarla al público en el cual les diera el papel de poder publicar en esta revista tan importante como es Nature y además ganar un Nobel, ¿no? O sea, difícilmente Watson y Crick hubieran tenido este premio de tanto en renombre. Es gracias a Rosalind Franklin que ellos pueden entregar esta imagen de rayos X en donde se puede observar la estructura del DNA, ¿no? De esta doble cadena de DNA. ¿Y por qué fue gracias a ella? Bueno, pues porque ella era la experta para esta técnica, para poder revelar a través de rayos X cómo era esta estructura. Ella tenía una expertise, como les decía, en cristalografía y ella pues fue un gran apoyo en que Watson y Crick pudieran obtener esta imagen. Ella hizo prácticamente toda la parte técnica y la resolución de la estructura. Sin embargo, pues como eran ya de gran renombre y reconocidos Watson y Crick en el ambiente científico, pues obviamente el reconocimiento solo se le dio a él. Ahora, si actualmente ustedes van y googlean y buscan datos, pues se van a dar cuenta que ya se hace mención de Rosalind Franklin, pero en aquella época pues nadie le dio su reconocimiento. Tan es así que ella no ganó ese premio Nobel que ganó Watson y Crick, o sea, no está involucrada en ese triunfo, ¿no? En ese Nobel, desafortunadamente. Entonces, cabe resaltar que estos datos sí es un gran aporte de Watson y Crick, pero pues no habrían podido resolver estos datos sin Rosalind Franklin. Ok, chicos, ahora, cuando en 1953 publican cómo es este modelo de la doble cadena del DNA, posteriormente, pues Watson y Crick se hacen famosos a nivel internacional, ¿no? Todo el mundo quería trabajar con él. Tan es así que los buscaron biólogos,
bioquímicos, ¿sabes? O incluso sea, del área de las ciencias exactas, los maestros siempre físicos como estaban George por Gamow. arriba de los alumnos, Fue tan algo relevante el así. poder obtener esta doble cadena Yo porque creo que hablaba de por lo eso que se nosotros le estábamos hechos gusta. como ¿Qué especie, dice la ¿ok? De chava cómo esta? estaba nuestra Que tiene estructura básica de proyector, o la sea, tiene lo mismo información el puto salón, para que nomás que es un nosotros salón. estuviéramos presentes o vivos, Pero ¿no? no Entonces sé, fue tan no sé por de qué no alto es el renombre auditorio. que todo el mundo quería Pero pues si no trabajar y está sin colaborar pantalla. con ellos, ¿no? Entonces ellos fundan un grupo llamado el Club de la Corbata de RNA, donde ahora lo que querían saber era la relación de esta información genética o de esta doble hélice con cómo se relacionaban con los aminoácidos, ¿ok? Pero también cómo era la estructura del ARN, ¿ok? O sea, sí tenían varios objetivos importantes en este club de la corbata de RNA. Así como Entonces, les digo, fue un ambiente bastante multidisciplinar para poder llegar a diferentes objetivos asociados a la relación entre genes, aminoácidos, pero también en el RNA presente, cómo es su estructura y cómo está conformado, ¿ok? Cuenta la historia que, bueno, se reunían en este club en donde no solamente tomaban pues tragos para distraerse, sino también estaban platicando a nivel científico de sus planes, ¿no? Cómo desarrollar estos datos. Ahora, ¿qué sucede? Que hasta el año de 1961, gracias al apoyo y a la ayuda de Walter Gilbert, se publica los primeros datos sobre la existencia del ARN mensajero. ¿Ok? Si se acuerdan que hablábamos al inicio del que el nucleolo tiene su propia maquinaria de biosíntesis para la generación de ARN ribosomal, bueno, hay que tener en cuenta que también existe un ARN mensajero que participa en el momento que se tiene que transformar o que tiene que pasar la información de genes a proteínas, ¿no? Entonces, estos datos ligados al físico Walter Gilbert fueron muy importantes porque en aquella época, bueno, se habla por primera vez del ARN mensajero, ¿no? Y posteriormente, un año después, el biólogo molecular Alexander Rich, pues habla o deja en claro cómo es la estructura del ARN de transferencia, ¿ok? Si se dan cuenta, posterior a los datos que arrojaron Avery y colaboradores y Griffin, pues bueno, todos estos datos fueron evolucionando de manera continua para que nosotros a este momento conozcamos incluso 3 tipos de ARN, ¿no? Ahora, de manera interesante, en el año de 1986 se crea una hipótesis en la cual se puede hablar de que existió un mundo de ARN, ¿ok? Es una hipótesis, chicos, ¿ok? No quiero decir que sea real, ¿no? Que sea parte histórica de lo que fue nuestra vida en el pasado, ¿no? En nuestros ancestros. Sin embargo, es una idea o una hipótesis que puede sonar un tanto descabellada, pero si nos ponemos a analizar la estructura de los ácidos nucleicos, suena un tanto interesante, ¿ok? ¿De qué nos habla esta hipótesis del ARN? Bueno, muchas veces se dice que la vida surgió en un ambiente primitivo, donde había pues gran contenido de elementos que pudieron fusionarse y generar lo que es la vida hoy en la Tierra, ¿no? Sin embargo, esta hipótesis de un mundo de ARN dice específicamente que la primera estructura o la primera molécula presente en la Tierra fue una fracción pequeña de ARN con capacidad autorreplicante, ¿ok? Que podía autoplegarse, autohibridarse y por lo tanto llevar a un nivel exponencial la generación de más secuencias monocatenarias de ARN, ¿ok? Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar y decimos y observamos el ADN, por la complejidad que tiene a nivel estructural, lo primero que podríamos pensar sería, no, pues quien dio origen a la vida pudiera haber sido una fracción de DNA, porque es más compleja, porque se puede hibridar, porque se puede separar, ¿ok? Entonces, tiene sitios promotores que le permitan replicarse,
que permitan generar una secuencia o una traducción de estas cadenas, traducirse, ¿ok? Eso sería como lo más lógico que pudiéramos pensar. Sin embargo, esta hipótesis es interesante porque nos dice, bueno, el ARN pudo surgir como una estructura que diera origen a la vida, ¿ok? ¿Por qué? Porque se puede plegar, se puede hibridar. ¿Y qué se sabe actualmente? Que al igual que las proteínas, el ARN tiene estructuras secundaria, terciaria y pues primaria, que es la cadena catenaria, ¿no? Tiene estructuras de diferentes niveles en donde se sabe que el ARN puede autoplegarse, puede estar en movimiento y puede hibridarse. ¿Ok? De manera interesante, esta hipótesis generada en los años 80 pues permite observar en la actualidad que el ARN tiene un poco de estas características de las que se hablaba en el pasado, ¿no? Entonces, no está comprobado, solo es una hipótesis, pero no está tan descabellada esta idea de que el ARN pudiera haber sido una de las estructuras que dieran origen a la vida. ¿Ok, chicos? Ahora, llegando a esta conclusión entonces de que Watson y Crick, con ayuda de Rosalind Franklin, pero también con Walter Gilbert, con Alexander Rich, Avery y colaboradores, Griffin, todos estos investigadores que han hecho un gran aporte científico y que han dejado todos estos datos a nivel histórico para que en este momento nosotros conozcamos, por ejemplo, cómo es la estructura del ARN, cómo es la estructura del DNA, que existen 3 tipos de ARN, que hay que tenerlos en cuenta y que los vamos a estudiar más adelante. Bueno, todos estos datos han sido grandes herramientas para nosotros hasta este momento y llegar a este punto en el que hay que hablar de las estructuras o de los ácidos nucleicos y de sus características. Ok, chicos, entonces este breve repaso histórico no es más que con la intención de darnos cuenta cómo, aunque pareciera mucho tiempo atrás en el que surgieron estos datos, pues hemos avanzado de una manera acelerada en el momento hasta que en este punto ya se esté hablando a nivel científico de tratar de cortar y pegar genes, ¿no? De tratar de reemplazar estos datos en los embriones, por ejemplo, si se sabe que traen alguna alteración genética, ¿no? Obviamente tienen que pasar más tiempo porque se tienen que, pues, hacer estos convenios en donde la bioética juega un rol muy importante, pero ya se está hablando que en el futuro pudiera hacerse este reemplazo genético, ¿no? Entonces, parecieran muchos años atrás, pero si nos damos cuenta, pues hemos avanzado de una manera bastante rápida, ¿no? Hasta donde hemos llegado. Sin embargo, pues no ha sido suficiente, ¿ok? Hay que continuar estudiando, hay que continuar analizando y también estar muy pendiente, pues, de lo que va surgiendo constantemente en el área clínica, sobre todo asociada o de la mano con la parte genética, ¿no? Ahora, dejando este breve repaso histórico, chicos, hemos llegado entonces a el punto donde podemos hablar de las características específicas de los ácidos nucleicos, ¿ok? Entonces, quiero que recuerden que existen 2 variantes de ácidos nucleicos, tanto el DNA como el RNA, ¿no? El ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, ¿ok? A ver, pregunta para ustedes, chicos. ¿Está Estefanía? Sí. ¿No estás? ¿Sí? Muy bien, Estefanía. A ver, en esta imagen que estamos observando aquí, estoy colocando las 2 estructuras de cómo se perciben para que nosotros podamos estudiar y entender cómo son los ácidos nucleicos, cómo se percibe tanto el DNA como el RNA. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿cuál es una de las diferencias súper evidentes que ves en estos ácidos nucleicos? ¿Qué los hace distintos? La doble hélice, ¿no? Bueno, es del DNA y pues el DNA, pues no. ¿Cómo? ¿El RNA qué? El RNA pues no tiene doble hélice. ¿Cómo es su estructura entonces? ¿Cómo la puedes ver aquí? Es mono.
Pues de una sola cadena. De una sola cadena, ¿ok? Parece muy obvio, parece como, ¿por qué me pregunta eso, no? Pero a veces son preguntas de actividades, preguntas de examen, chicos, y hay que tener en cuenta este punto, ¿ok? Aunque parezca muy obvio, no pasa nada, hay que comentarlo, ¿ok, compañera? Gracias. Entonces, chicos, de entrada, quiero que tengan en cuenta, nos vamos a referir al DNA como el ácido desoxirribonucleico, como la doble cadena de DNA, una cadena dúplex, ¿ok? Entonces, todos estos sinónimos pueden permitir hablar del DNA, de darle este nombre, ¿no? Y para la cadena de RNA, que es una cadena lineal, los podemos referir como una cadena única, una cadena simple o una cadena de tipo monocatenaria, porque está en teoría, pues lineal, ¿no? Está en una única cadena. Algo que quiero que tengan en cuenta es que, obviamente, aquí es un dibujo, ¿no? Es un prototipo de cómo se ve este RNA, pero de acuerdo a lo que les comentaba previamente, el RNA tiene esta capacidad de doblarse, de hibridarse. Por hibridarse quiero decir que sus bases se unan o se enlacen, ¿ok? Tiene esta capacidad de plegarse, de doblarse, de girar, ¿ok? Al igual que el DNA, lo podemos ver estático en esta figura, unido con sus bases hacia el interior, pero es una estructura que está en constante movimiento, ¿ok? Ninguna de estas estructuras asociadas a los ácidos nucleicos están fijas o están estáticas, ¿ok? Siempre se están moviendo, ¿ok? Entonces, el DNA también tiene características que le permiten plegarse, doblarse, girar. El DNA tiene un giro de tipo dextrógiro, al menos hasta donde sabemos, al menos el DNA de tipo Watson y Crick, ¿ok? ¿Qué quiere decir que tenga un giro de tipo dextrógiro? Que gira en sentido o a favor de las manecillas del reloj. ¿Y por qué les comento esto? Porque vamos a hablar más adelante de otros tipos de DNA que se conocen y que no necesariamente tienen este giro de tipo dextrógiro, sino más bien levógiro. ¿Qué quiere decir? Que giran en sentido de las manecillas del reloj. ¿Ok, chicos? Entonces, quiero que de entrada tengan en cuenta este primer punto. Las cadenas son distintas. Una es dúplex y la otra es monocatenaria. ¿Qué otra diferencia importante tienen en cuanto a sus bases, chicos? ¿Alguien me puede recordar qué bases forman parte del DNA y qué bases forman parte del RNA? ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, A ver, Del bueno, DNA, ajá. del DNA eran adenina, citosina, guanina y timina, ¿no? Y Del DNA y del RNA, y ¿cuál del- cambia? creo era la de uracilo. Ajá. O sea, ¿qué base es reemplazada, por decirlo así, en el RNA? ¿Qué base es sustituida? ¿Qué base ya no encuentran en el RNA que sí está en el DNA? la timina. La timina, perfecto. Entonces, en el RNA, en lugar de timina, ¿qué base tendremos? Uracilo, ¿no? Uracilo, perfecto. ¿Apellido, compañero? Rivera Ordóñez. Muy bien, Eduardo. Entonces, chicos, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque de entrada son las primeras diferencias que podemos notar o recordar. Ya vamos a estar revisando otras que son súper interesantes y que nos van a permitir hacer esta diferencia tan clara, ¿ok? Entonces, cuando estemos revisando el código genético, nos vamos a dar cuenta que todos los tripletes de bases vienen específicamente diferenciados porque solamente podemos ver uracilos en lugar de timinas, ¿no? Y entonces de inmediato ustedes van a pensar, ok, si veo un triplete de bases donde ya no hay timina, pero hay uracilos, es que estamos trabajando con RNA, ¿no? De manera importante. A ver, chicos, ya me va a cerrar la sesión, la voy a cerrar y nos reconectamos, por favor. Es cierto, decía, falta menos de un minuto. Primero hay consciente la Dimitri, y no te espera. Sí, no, empieza bien rápido, oye.
Pero ni siquiera sé cómo se mete tan rápido ella, la de Nutri. Pues yo creo. Muy bien, chicos. Entonces, como les comentaba, a partir de este momento vamos a empezar a estudiar las características del DNA y del RNA, ¿ok? Características que tienen propias por su estructura y por su función, ¿ok? Ahorita que les estaba preguntando sobre estas características, es con la intención de empezar a ver estas diferencias, ¿ok? Yo sé que lo han estudiado anteriormente, pero hay que recordarlo en este momento. Tienen que quedar bien claras esas diferencias tanto estructurales como funcionales, ¿ok? Ahorita solo hablábamos de dos importantes, ¿ok? A nivel de bases, pero también a nivel de estructura, ¿ok? Y ya nos daremos cuenta porque tienen que tener necesariamente esta estructura de acuerdo a la función a la que se dedican, por decirlo así, en nuestro sistema, ¿no? En nuestro cuerpo o en nuestras células. En el momento en el que la célula demanda que se tenga que replicar, que se tenga que copiar, ¿por qué tiene que tener el DNA doble cadena, por ejemplo? ¿Por qué ha evolucionado hasta este punto y por qué el RNA tiene que continuar siendo lineal, aunque tenga la capacidad de autohibridarse o autoplegarse? ¿Ok, chicos? Entonces, vamos a dejar la sesión hasta aquí, chicos. Vamos a terminar la sesión hasta aquí. Y la siguiente semana nos vamos a conectar nuevamente a la misma hora para continuar con estos temas tan interesantes. ¿Ok, chicos? De momento voy a pasar lista solo para observar que continúan aquí. ¿Está Bautista? Sí, presente, doctora. Perfecto. García. 1, 2, 3. Presente. Hernández Jacqueline. Presente. López Vanessa. Presente. Medina Antonio. Presente. Perfecto. Medina Verónica. Presente. Muy bien. Moisés Salim. Presente. Monroy Fernando. Presente. Olvera Eduardo. Presente. Ramírez Zaret. Pero sí podemos atención. Presente. Rivera Eduardo. Ya se contestamos y todo. ¿No está? ¿Ya se fue? Rojo Galicia. Así no se ha conectado. Presente. El Eduardo. Muy bien. Santos Itlali. El que le acaba de Presente. contestar, literal. Valerio Nubia. Presente. Yo creo que sí, porque. Vázquez Tamara. Presente. Perfecto, chicos. Recuerden que si los menciono o no está, pues lo daremos hecho como hecho de que no estuvieron, ¿vale? Entonces, algo importante. El día de hoy me tienen que entregar la primera actividad, ¿recuerdan? Entonces, les recuerdo que tienen hasta las 11:59 para entregarla, ¿ok? Al igual que van a estar recibiendo otra actividad asociada a lo que hemos analizado el día de hoy. ¿Ok, chicos? Entonces los invito a que respeten el horario de entrega y que todos entreguen las actividades, ¿ok? Ahora, solo para aterrizar estos puntos, porque no recuerdo si se los dije la semana pasada, hay que recordar que aunque en la actividad les puse algunas oraciones de lo que debe incluir su mapa mental, no necesariamente tienen que poner toda esa oración largota en el mapa mental. ¿Queda claro, chicos? O sea, tienen que cubrir esos 7 puntos, pero no es necesario poner esa frase tan grande, ¿ok? Hay que recordar, un mapa mental lleva ideas relevantes, pero también puede llevar dibujos, ¿ok? Como para tratar de englobar lo que se les está demandando en la actividad. ¿Sí queda claro, chicos? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, ¿sí, Eduardo?
Es que me estaba como tardando en meter, profe, a mi compu y ya no alcancé a tomar la última lista. Ya te puse asistencia. Gracias. No, de nada. Entonces, chicos, nos vemos la siguiente sesión, ¿vale? Que tengan bonito día. Gracias. Cumplan con su Gracias, actividad. Gracias, hasta luego. Bye.